Muy buenas noches, queridos aprendices. Soy nuevamente yo, Juan Felipe Bustamante, generándoles un pequeño video tutorial sobre, esta vez, sobre el manejo de Excel. Bueno, empezaré con un poquito de historia. Vamos a crear una nueva ventanita y voy a buscar material. Bueno, voy a remontar un poquito de historia. Imagínense que antes de la aparición de lo que conocemos hoy como Windows, existía un sistema operativo llamado DOS. Sobre DOS, pues se manejaban muchísimos programas y la hoja de cálculo más comercial o más popular en ese momento era conocida como Lotus 1, 2, 3. Vamos a hacer una pequeña búsqueda, a ver qué encontramos en la web sobre este software un poquito ya olvidado. Bueno, este era la hoja de cálculo en Lotus 1, 2, 3. Eso viene a ser siendo más o menos un poquito antes del 80, más o menos en esa era. Entramos aquí como imágenes de cómo es que aparecía ese entorno gráfico. Es nada más modo texto. Pero vean que el manejo de filas y columnas es como el habitual. Que las columnas se enmarcan con letras y las filas se siguen numerando. Obviamente pues la interfaz es muy distinta, vean que aquí no tenemos nada que estilos de letras y ese tipo de cosas, pero una hoja de cálculo pues nos sirve mucho, es como para hacer cálculos de datos, para hacer análisis de datos. Bueno, Microsoft por su parte había desarrollado un software para el compartidor de Lotus que se llamó Multipan. Vamos a buscar por su fabricante, Microsoft Multipan. Y miremos a ver qué encontramos sobre él, sobre imágenes. Bueno, este es en realidad no es Multipan, este es más bien, este creo que es la versión de Macintosh. Este es Multipan DOS. Vean que es un poquitico diferente digamos, al manejo de filas y columnas como se veía en la versión de Lotus 1, 2, 3. Vean que aquí las columnas se numeraban por números y las filas pues también se numeraban por filas, por números. Era más similar a un concepto pues digamos en programación que conocemos como matrices. Pero en definitiva vean que no manejo como celdas como tal, aunque sí se direcciona. No sean colores, pues además de este blanco azul, estamos hablando pues de una hebra, digamos, unos años atrás donde los sistemas no estaban tan evolucionados pues como los tenemos actualmente. No quiero decir pues que estemos en el tope del desarrollo, pues todavía falta mucho trabajo, pero pues estamos, digamos, esto es un software, digamos, preliminar. Bueno, Multipan no tuvo tanta acogida como lo tuvo Lotus 1, 2, 3. Por eso es que no fue tan mencionado ni tan conocido. Cuando Microsoft apareció con sus primeras versiones de Windows, que ya es sistema operativo con GUI, empezaron a aparecer software que se utilizaba directamente en la GUI, o sea, la interfaz gráfica, lo que son GUI, viene a ser siendo lo que son los botones, ¿cierto? Este tipo de variaciones. En DOS, vean esta fotico, todo lo que querías hacer se tenía que hacer desde el teclado, el mouse vino a aparecer un poco después. Bueno, en la aparición de Windows, cuando ya había interfaz de gráfica para el usuario, Microsoft desarrolló su nueva hoja de cálculo como Excel y Lotus se demoró un poquito en sacar su versión para Windows. Por esta razón es que Lotus perdió, digamos, su ventaja y Microsoft empezó como a volverse, eh, digamos, más reconocida en este ámbito. Luego de esto, Microsoft empezó pues, a evolucionar, empezaron pues su versión 95, 97 y actualmente pues estamos en la 2010, esperemos pues que muy breve pues saquen nuevas versiones de Excel, pero eso no quiere decir que Microsoft sea la única hoja de cálculo que actualmente esté en el mercado que queramos utilizar o que podamos utilizar.
¿A qué me refiero con eso? Si necesitamos hacer un análisis de datos o necesitamos algún trabajo con una hoja de cálculo y no tenemos licencias o facilidades de Excel, hay más posibilidades. No nos quedemos solamente enmarcados con eso, aunque obviamente voy a trabajar voy a trabajar enfocado en Excel, pero quiero mostrarles antes de iniciar algunas hojas de cálculo. Por ejemplo, me voy aquí a nuestro reconocido google.com, es un gran buscador. Y vean por aquí arriba, estoy directamente en la página de Google, pero aquí arriba vamos a ver unos enlaces: web, imágenes, videos, mapas, noticias, libros, Gmail, más, clic, y una opción, Docs, documentos. Clic en él y me abre esta cuenta de Google Docs. En Google Docs puedo trabajar pues documentos tipo Word, hojas de cálculo tipo Excel, presentaciones tipo PowerPoint, hacer dibujos, trabajar formularios. En este momento me interesa utilizar una cuenta de hoja de cálculo. Este es el espacio para logueo. Simplemente se necesita una cuenta en Gmail. Ponen su nombre de usuario, su contraseña, acceden y en ese momento pueden trabajar directamente en línea. Ni siquiera tienen que descargar el software ni instalarlo. Lo trabajan desde cualquier computador con conexión a internet. Bueno, voy a desplazar un poquito el mouse para que no se vea digitar mi nombre de usuario ni mi contraseña. Bueno, ya accedí y esta es su presentación pues un poco diferente, pero aquí pues veo los documentos que trabajo hasta el momento y por aquí opciones de documentos. Digamos que voy a crear un nuevo documento, una hoja de cálculo. Digamos, voy a trabajar sobre un documento que ya existe. ¿Bien? Es una hoja de cálculo común y corriente con todas las ventajas que conocemos, que manejamos actualmente. Obviamente, pues con opciones no tan robustas como las encontraríamos en cualquier versión de Excel, pero nos permite hacer un control básico, insertar datos, hacer cálculos, algunas fórmulas, colores, inserciones, gráficos, sumatorias, cambios de monedas, etcétera, etcétera, etcétera. También puedo exportarlo como un documento de XML o mandarlo a impresora o convertirlo en otros formatos de archivos para enviarlo. Y miren que cargo relativamente rápido. Puedo generar un nuevo documento. Voy a cerrar este anterior. Y si quiero, este tipo de documentos los puedo compartir. Que aquí generé un documento tipo Word. Y puedo trabajar directamente como cualquier procesador de texto. También lo mismo, lo puedo exportar algún tipo de archivo o de impresora o enviarlo. La ventaja de este tipo de programas es que podemos hacerlo colaborativo. ¿Cómo así? Otro compañero que estuviera, digamos, trabajando sobre el mismo proyecto, podría entrar a internet a este mismo archivo que estoy mostrando en este mismo momento y empezar a digitar sobre él. Entonces podríamos trabajar al mismo tiempo sobre el mismo documento y yo vería qué cambios él está haciendo, tanto él como los cambios que haría conmigo. Bueno, digamos que esta versión es muy práctica, pero puede considerarse digamos, muy poco robusta. Podremos ver otras opciones, por decir algo. En Zoho es una opción muy reconocida para trabajo colaborativo en línea. Vean que esta cuenta en software nos permite este tipo de operaciones de software para trabajar de manera colaborativa para negocios. Cada uno de estos enlaces es un software completamente, un software pues solamente para negocios. Por ejemplo, es manejador de recursos humanos, manejadores de correos, libros, etcétera. Aplicaciones de producción. En este momento estoy más interesado con eso. Entonces maneja de calendarios, blog de notas, planeadores. Este es el que queremos manejar dentro de un momento. Hojas de cálculo. Son presentaciones, escritores, visores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es?
una suite bastante interesante, y para eso simplemente creamos un nombre de usuario y una contraseña desde este enlace. Muy fácil, muy simple, también gratuito. Voy a loguearme para mostrarles un poco el funcionamiento de esta hoja de cálculo. Listo. Sé que mi usuario se aceptó por este mensaje. Bueno, ahora voy a hacer uso de alguno de los aplicativos. En el planeador, miren, voy a ir por el sheet, que es la hoja de cálculo. Esperemos un momentito que cargue. A diferencia de la versión de Gmail, esta es un poco más robusta, por lo tanto demanda una conexión de internet un poco más rápida, pero el resultado bien vale la pena. Si uno necesita un trabajo más robusto, también permite trabajo colaborativo, pero no todo el mundo dispone pues de este tipo de cuentas o la facilidad pues de crearla, aunque es gratuito, es muy fácil crearla, pero es más popular pues el manejo de herramientas de Google, aunque eso es una excelente herramienta, la manejo constantemente. Pero veamos aquí, manejos de inserciones de imágenes, qué fechas, qué manejos de hora, puedo insertar fórmulas más complejas pues que las de la versión de Google, combinar celdas, negrilla, tamaños, tipos de letras, es bastante complejo. También puedo insertar hojas, etcétera. Bueno, vean que hay mucho tipo de hoja de cálculo. Entonces, el hecho de no tener Excel a la mano no quiere decir que no podamos realizar nuestro trabajo. Bueno, y puedo finalizar de aquí. No voy a guardar. Y bueno, en este momento he terminado mi cuenta. Bueno, en este momento voy a terminar este primer video tutorial. En el próximo empezaré a trabajar un poco con lo que es Excel propiamente. Gracias.